Vamos a orar para abrir la palabra de Dios. Padre eterno, invitamos tu presencia con nosotros en esta mañana. Confiamos que su gran amor nos ha permitido estar aquí y que hay palabras que usted tiene para cada uno de nosotros y que por eso nos ha permitido llegar. Hay hermanos que vienen en camino, Señor, le pedimos que usted los traiga. Otros están en el interior o fuera del país, le pedimos, Señor, que tenga misericordia de ellos. Permita que su Santo Espíritu nos cubra, que nos abrace y que tengamos la seguridad de que tenemos todo lo que necesitamos si lo tenemos a usted. En el nombre de Jesús, amén. Una de las cosas que más recuerdo de mis años en formación en la iglesia era el llamado cada sábado a la obra misionera a las 3 de la tarde. De hecho, es algo tan común que es ya un asunto como de un hábito religioso. A las 3 de la tarde, cada sábado, se levantaba el director de obra misionera a invitar a la iglesia. Nosotros íbamos al Club de Conquistadores cada sábado de 3 a 5 de la tarde. Así que a las 3 cuando llegábamos, veíamos algunos hermanos que esporádicamente estaban sentados en las bancas de atrás para la obra misionera. Estos hermanos no eran la mayoría, tristemente siempre era el mismo grupito, 5, 6, 8 hermanos. A veces había una buena motivación y a veces llegaban 15, 20 hermanos. Pero la realidad es que era un grupito que no representaba ni siquiera el 10% de la iglesia. A pesar de eso, siempre cada sábado se invitaba a la obra misionera, Viendo este cuadro, uno tendría a pensar, óyeme, pues es un problema ser director de obra misionera. Porque tú te das cuenta de que por muchos años se hace la misma invitación, a la misma actividad, a la misma hora, y la gente hace lo mismo, se queda acostado. Había un hermano que era tan atrevido que hasta decía, hermanos, vengan a las 3 de la tarde hoy, no hagan como el hermano Freddy que se queda dormido en su casa. Y el hermano Freddy, el pobre, en la primera banca, todos los jóvenes y la gente se reía de ese tipo de cosas. Eso no lo vamos a hacer aquí. No se preocupen, Balboa, no es así. Pero todas las herramientas posibles se tocaron. Y a pesar de eso, siempre habían personas que aceptaban trabajar en la obra misionera. Más que esto, a pesar de esto, siempre Dios bendecía la obra misionera. Hubo ocasiones en las que la iglesia perdió esto de vista. Y recuerdo que en mi iglesia hubo años que no fueron años de bendición a nivel de evangelismo. Años de conflicto y amargura. La iglesia nublada en las noches, con poca gente y mucha confusión. Pero hubo años en los que personas decidieron trabajar para Dios y la cosa marchó diferente. En esta mañana quiero compartir con la iglesia un tema que he titulado Una impuesta necesidad. Le invito al primer libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 9. Versículos 16 al 19. Lo que dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios 9, 16 al 19. Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciara el evangelio. Por eso, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi recompensa? Que predicando el evangelio, presente gratuitamente el evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el evangelio. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar al mayor número. Amén. El apóstol Pablo le era una impuesta necesidad el predicar el evangelio. Una necesidad que no tenía que ver con remuneración financiera. Una necesidad que no tenía que ver con una esclavitud ante los hermanos. Una necesidad que no tenía que ver con un compromiso por su liderazgo. Era una necesidad impuesta por el mismo Señor Jesucristo. Dice, ay de mí si no anunciara el evangelio. Y cuando me pongo a reflexionar, ay de mí y esta gran necesidad, yo me pregunto, ¿tengo yo esa misma necesidad? ¿Ha sido impuesta para mí esta necesidad? Al leer los versículos que antes comentábamos, me doy cuenta de que hay 3 cosas que Pablo resalta sobre esta gran necesidad. Primero, es un deber.
de él como cristiano, de él como seguidor, de él como alguien que decidió ser esclavo de Cristo. Segundo, es una orden, no solamente un compromiso que él tiene en la mente, sino una orden que le fue dada. No es algo que él está inventando o intentando hacer, es algo que a él le ordenaron que hiciera, le nace hacer y está convencido que es su deber. Y número 3, es una vocación. La necesidad se convierte en un estilo de vida. Cuando usted tiene ese amor por la salud, por la medicina, usted tiene la vocación y siente la necesidad de ver a alguien con un problema de salud y de una forma u otra, imagino que eso le pasa a mi hermana Johanny, tú vas a preguntar o interesarte a ver qué le pasa a esa persona. Tal vez no es en tu horario, tal vez no es tu compromiso, tal vez esa persona ni siquiera sea un paciente tuyo, pero te nace por vocación el preocuparte por el bienestar de la gente. Y el apóstol Pablo en estos versículos está destilando esta preocupación en él, está dejando ver esta gran necesidad que hay en su corazón, porque él necesita predicar el evangelio. Pero ¿cómo se obtiene esta necesidad? ¿Cómo yo, de un cristiano común, me convierto en un discípulo eficiente? ¿Cómo yo, de ser un miembro de iglesia, me convierto en un apóstol del evangelio? ¿Qué pasó en Pablo, a diferencia de muchas personas a quienes él le predicó? Que muchos se quedaron en las bancas, pero Pablo fue al final de la tierra a predicar el evangelio. ¿Qué ocurrió con él? ¿Le gustaría conocer eso? Libro de Hechos, capítulo 9. Hechos, capítulo 9. Vamos a estar viendo qué ocurre en Pablo y en otras personas que les hace sentir no un deber solamente, sino la necesidad de compartir el evangelio. Hechos, capítulo 9, versículos, vamos a ir contando la historia, 1 al 6. No, vamos a cortar el tiempo. Versículo 3 en adelante. Sé que usted conoce la historia que dice que aún respirando amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino a los sacerdotes y les pidió cartas. Les dijo, yo quiero ir a terminar con esa misión. Pablo era un hombre impulsivo. Pablo era un hombre que le gustaba terminar las cosas, le gustaba ver las cosas resueltas. Pablo era un excelente empleado, si lo habría sido, porque alguien que tenía una automotivación. Él no dejaba las cosas a ver qué pasaba. Él tenía el interés, era proactivo de hacerlo. Y eso es una bendición para un empleado de cualquier empresa que sea. Pero hay algo que aquí ocurre que transforma el carácter de Pablo y lo convierte en un misionero de la verdad. Versículo 3. Pero yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que hagas? Y el Señor le dijo, levántate y entra a la ciudad y allí se te dirá lo que debes hacer. Hay dos preguntas que Pablo hace en este relato, dos preguntas que vale la pena ver cómo impactan la vida de Pablo. Lo primero, Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ok, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Interesante que el encontrarse con Jesús creó un compromiso personal de responder a Jesús. Esto no fue, Señor, ¿quién eres y qué tú quieres que la iglesia haga? Señor, ¿quién eres y qué tú quieres, qué tú quieres hacer conmigo? No. Señor, ¿quién eres y qué quieres que yo haga? Señor, ¿quién eres tú y qué quieres tú de mí? Un impacto de conocer a Dios, tener un encuentro con Dios que lo movilizó a tener una respuesta personal a ese Dios. Libro de Isaías capítulo 6 tiene una historia muy similar a esta, o por lo menos un encuentro que tiene una reacción similar a esta, mejor dicho. Isaías capítulo 6 versículos 5 al 8. Entonces dije, profeta Isaías, relatando en su visión que vio al Señor sentado sobre su trono
y que las vestiduras cubrían todo el templo y que él tenía una barba blanca y era resplandeciente. Luego de Isaías ver al Señor, en el versículo 5 ocurre una respuesta de parte de Isaías. Ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de inmundo de labios y habitando en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, trayendo en su mano el carbón encendido y tomando del altar con unas cenizas. Tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, dijo Isaías: heme aquí, envíame a mí. Amén. Luego de que Isaías vio a Dios, luego de que Isaías reconoce la grandeza de Dios, luego de que Isaías reconoce lo mucho que a él le falta, lo poco que es su pueblo, lo poca que es su justicia, lo poca que es su capacidad, Isaías entonces se siente motivado a ofrecerse a una misión de parte de Dios. ¿A quién irá y quién enviaremos por nosotros? Interesante que el apóstol Pablo, al decirle al Señor: ¿qué quieres que yo haga?, estaba entregando todo lo que él antes creía que hacía para Dios, para ahora someterse a un Dios verdadero que estaba conociendo personalmente. Recordemos que Pablo sentía, creía, estaba convencido de que ir a Damasco a perseguir cristianos era la voluntad de Dios. Pero cuando tuvo un verdadero encuentro con Jesús, entonces él tuvo que ponerse en la real voluntad de Dios. El profeta Isaías posiblemente se consideraba un buen judío hasta que se encontró con Jesús y tuvo que someterse y decir: esto no es suficiente, mis labios son inmundos, mi pueblo es inmundo, nosotros somos inmundos, pero si tú quieres, si estás dispuesto, Señor, heme aquí, envíame a mí. Job, quien fue descrito como justo, recto y perfecto en todos sus caminos, cuando se encontró con el Señor, Job 42, 5 y 6, tuvo un impacto en su vida que dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven, por tanto me arrepiento en polvo y ceniza. El que en un momento creyó que era recto y perfecto, el que en un momento predicaba para defenderse, ahora se convierte en un instrumento del Dios viviente para predicar, para ser usado, para compartir, porque el Dios verdadero se manifestó ante él. ¿Qué cosa se cumple como un patrón en estos tres ejemplos? ¿Qué cosas se manifiestan en la Biblia antes de que sea una necesidad para mí el predicar el evangelio? Primero, un encuentro genuino con el Dios genuino. Un encuentro genuino con el Dios genuino. Todos ellos vieron a Dios. Todos ellos se encontraron con Jesús. Todos ellos tuvieron un encuentro en el que ellos no tenían duda: este es el Jesús a quien yo he buscado, este es el Dios a quien yo quiero adorar, este es el verdadero Salvador de quien yo he escuchado, al que yo he esperado y el que ahora tengo frente a mí. Y al entenderlo, al comprenderlo, al someterme a su voluntad, entonces en mí nace una necesidad. Necesidad. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? ¿Dónde quieres que yo vaya, Señor? ¿A qué lugar quieres enviarme, Señor? ¿Cómo puedo servirte, Señor? Y no significa esto el tener un talento grande para Dios. Cuenta la historia del pastor Goya, me llegó a la mente, de que él convenció a través de un sermón, habló y la gente quedó convencida de que todo miembro de iglesia tiene una misión que cumplir. Todo miembro de iglesia tiene una misión que cumplir. Todo miembro de iglesia tiene una misión que cumplir. Porque Dios no guarda tereques ni trapos viejos en su casa. Dios no colecciona basura. Dios colecciona tesoros. Y se levantaron dos personas, creo que uno, que tenía ciertos problemas mentales. Y el pastor prácticamente
lo ejemplifica cuando él dice que lo esperaron al final y lo esperaron al final y dijeron, pastor, usted dijo que todos tienen un ministerio, ¿cuál es el nuestro? Y él trata de imitar la vocecita que yo me imagino que son estos hermanos que uno cree que no tienen un talento especial. Tal vez es hijo de una hermana de la iglesia, pero que nunca tuvo un cargo, nunca tuvo responsabilidad. Tal vez estuvo en la iglesia todo el tiempo y siempre él es medio tontito, él es medio lento, él es medio cosa. Mira, cuidado que te salude y dura media hora contigo en la mano, que mira. Son gente que uno podría mirar a menos, ¿verdad? Y el pastor le dijo, bueno, sí, todos tienen un compromiso, todos tienen algo que hacer, pero dígame qué vamos a hacer. No, ve a tu comunidad. El pastor realmente no sabía qué decirles, pero le dijo lo que él siempre dice: ve a la comunidad y ora por la gente. Ok, pastor, ok. Se levantan en la comunidad, salen a la casa del lado y tocan la puerta. Hola, el pastor nos dijo que tenemos que orar por ti porque tenemos algo que hacer para la iglesia. Así que dime, ¿por qué quiere que oremos? Bueno, mi perro se perdió. Ok, Señor, encuentra el perro de estas personas y tráeselo. Gracias, adiós. Y van a la otra casa. Pum. El pastor nos dijo que tenemos que orar por usted porque tenemos una misión en la iglesia que cumplir. Queremos orar por ti. ¿Por qué quiere que oremos? Bueno, mira, fulanito está enfermo. Señor, fulanito está enfermo, oré. Así mismo lo hacían, sin ninguna ética, sin ningún estilo, sin ningún talento. Solamente iban con fe a hacer lo que podían hacer. Imagínate una persona con cierto retraso mental, yendo casa por casa a orar. Podríamos decir, no, esta gente está acabando con la cosa. Pero cuando fue a todas las casas y le dijo, pastor, ya fuimos a toda la casa del barrio, ok, pues vuelvan otra vez. La gente estaban esperándolos, porque había milagros que habían ocurrido. Esto iba en vista a una campaña evangelística que había. Y en la campaña evangelística, toda la iglesia trajo 4 visitantes. Y este muchacho trajo 44 visitantes. De esos 44 visitantes que llevó, 43 se bautizaron. Porque no fueron a ver que ellos habían visto. Porque esta oración impactó sus vidas de tal manera que estaban esperando conocer qué iglesia es esa, que hasta este muchacho del barrio, que lo hemos visto toda la vida siendo tonto, que no es bueno en los deportes, que no es bueno hablando, que solamente carga las bolsas de su mamá cuando llega, que no sabe ir a la universidad, que no puede estudiar, que nada de eso. ¿Cómo va a ser que cuando ese muchacho ora, mi problema se solucionó? Y la gente llegó. Todos podemos servir al Señor. De una forma u otra, todos podemos servir al Señor. ¿Qué es lo que está impidiendo que tú y yo tengamos esa necesidad? ¿Será que este patrón no se cumple en mi vida? ¿Será que el no conocer a Dios profundamente está impidiendo que yo le sirva completamente? ¿Será que mi falta de fe se manifiesta en una falta de entrega, conocimiento, una experiencia con Dios todavía superficial? Cuando yo veo que alguien está comprometido y que se dedica y que sirve, es porque hay algo que lo motiva desde adentro, que es más grande que lo que puede hacerse desde afuera. Yo no entiendo cómo algunas personas seguían siendo o seguían liderando y sirviendo como obra misionera, después de que cada sábado a las 3 eran llamados y cada sábado a las 3 eran chasqueados. Se levantaban al frente prácticamente acarreando a la gente y en la salida un papelito, estrategias tras estrategias. Pero lo que hacía falta no era una motivación del frente, era un encuentro personal con Jesús. En este año que pasó, vimos en la iglesia muchas actividades evangelísticas y para la iglesia. Actividades espirituales que fueron de mucha bendición. Pero hablando con otros pastores allá en Dominicana, les conté la experiencia nuestra con las 40 madrugadas. Particularmente, yo creo que esos fueron 40 días de brillo en nuestra iglesia. No porque otros días no son de brillo, sino porque se sentía en la atmósfera mucha gente estudiando la Biblia y mucha gente hablando y compartiendo lo que Dios estaba haciendo con ellos. Una gran oportunidad
porque alrededor de esta actividad hubo muchas bendiciones que cayeron, aun si nosotros como líderes hacer una premeditación para que ellas ocurrieran. Mucha gente habló de que ellos habían buscado entender cómo estudiar la Biblia y habían sentido que Dios estuvo con ellos durante ese tiempo. Mucha gente contagió a otros compartiendo y motivándoles por lo que Dios estaba y quería hacer en sus vidas. Y esto creó un gran fuego en la iglesia, que todavía hoy tenemos ese fuego porque creemos que el año que viene Dios hará grandes y mayores maravillas. Si usted no conoce a Dios genuinamente, no podrá hacer su voluntad completamente. El responder a Dios en la obra misionera refleja un encuentro con Dios en la obra personal. Cuando los hombres de Dios se encontraron con Él y entendieron su grandeza, entonces decidieron servirle por completo. Alguien famoso llamado Albert Schweitzer, un hombre importante para la medicina, la filosofía y la música. En todo lo que emprendió fue tan exitoso que sus libros todavía hoy son objeto de estudios en universidades, en música, en medicina tropical y en filosofía. Pero hay un área especial en la que él decidió dedicarse, que es el área que a mí más me apasiona. Después de ser un gran concertista, médico, cirujano y también filósofo, él entendió de que su vida no tenía sentido a menos que él respondiera el llamado de Dios. Y se fue al África a poner sus dones a los pies del Señor Jesús. Este doctor delgado, ya con canas, que tocaba instrumentos al nivel que los grandes ricos de Europa pagaban para verlo, estaba entre un grupo de aborígenes africanos, simplemente siendo misionero porque esa era la misión de su vida. Sus dones como misionero lo pusieron al punto de escribir algunos de los mejores comentarios bíblicos sobre el Jesús histórico y la misión de Pablo. Cada cierto tiempo tenía que viajar a Europa a dar conciertos para fundar otros años de misión. Pero su vida no pasó sin sentido. Yo estoy seguro que él se sentía más lleno en lo que hacía en el campo que nosotros muchas veces encerrados en una hermosa iglesia. Un encuentro con Dios exige un compromiso misionero. Yo tengo que poner al Señor, decirle cuáles son mis compromisos misioneros, cuáles son mis planes misioneros. Yo no sé dar estudio bíblico, se me hace difícil, no me gusta, pero yo puedo invitar a alguien. Yo lo que sé es cocinar, pues regálale comida a alguien, prepárale algo a un vecino y ofrécele venir a la pequeña iglesia. Algo hay que hacer, algo debe ocurrir, pero Dios no tiene cosas que no sirven en su casa, porque Dios acumula tesoros, no reliquias. Y cuando yo comprendo esto, yo empiezo a sentir cuál es mi necesidad. ¿Cuál es mi necesidad? Y digo, yo tengo que predicar el evangelio porque me es impuesta necesidad. No es porque me guste la iglesia, no es porque me gusten los hermanos, no es porque me sea fácil el idioma, es porque si no lo hago, siento que me hace falta algo que me define. ¿Qué pasaría si cada uno de nosotros acepta esta necesidad para su año nuevo? Creamos evangelismo como una cultura, un estilo de vida. Compartir con otros, dejar caer gotas de bendición. Habrá literaturas, tenga siempre con usted. Hay libro del año, tenga siempre con usted. Habrán revistas, tenga siempre con usted. Haga que alguien sepa cada día, que alguien sepa que usted quiere que él sea salvo. Aunque sea una llamada desconocida a alguien que usted tiene tiempo sin ver. Decir, Señor, hoy no le he predicado a nadie. Déjame ver qué voy a hacer hoy. Como aquel misionero que se puso como meta para su año, un alma por día al Señor. Y cuando terminó el año le dijo, Señor, mejor 2 almas por día.
Y más adelante 4 almas por día. Y él se levantaba orando diciendo: Señor, ¿cuáles son las 4 personas que tú quieres que hoy yo les predique el evangelio? Y andaba en la calle diciendo al Señor: Señor, ¿quiénes de esos son a los que tú quieres que hoy yo les predique el evangelio? Digamos que yo me proponga hoy, en este año 2019, digamos que yo diga en este año: Señor, no pasará el año sin yo orar por una persona cada día. Sería impactante. ¿Cuántas oraciones intercesoras habrían si 50 personas de este año deciden por 365 días orar por una persona? ¿Qué pasaría en mis contactos del celular si yo a alguien lo llamo a las 6, 5 de la tarde, 7 de la noche y le pregunto: ¿cómo estás? Te llamo porque Dios puso en mi corazón orar por ti hoy. Pero pastor, yo no me levanté con ese plan. Bueno, pues oramos, y como era mi meta con el Señor, yo abro el celular, voy a los contactos y veo cuál de esas personas Dios me dice que necesita una oración. Sería impactante. ¿Qué diría la gente de mí si yo decido compartir esto? O digamos que yo diga: yo quiero también, Señor, que tú me permitas dar 5 estudios bíblicos, compartir con 5 personas la palabra de Dios. Tal vez no todos van a llegar a la lección 21 o 22, no, pero haz el intento de que la gente no pase desapercibido, de que aquí hay un pan de vida que no se puede perder y no se va a perder. En tus planes está el que Cristo venga pronto, porque es una necesidad el yo predicar, porque yo quiero que Él venga. Al estudiar los salmos con ustedes, soy muy impactado porque me doy cuenta de que los salmos son condicionales. Las bendiciones de los salmos y de la Biblia no están ahí para que tú la leas bonita. Muchas veces leemos: esfuérzate y sé valiente, pero no nos damos cuenta de que Dios le dijo a Josué: esfuérzate y sé valiente para poner por obra todo lo que yo te mando en esta ley. No es para yo vencerle al enemigo, no es para yo hacerme rico, es para yo ser fiel a Dios, y lo otro vendrá por añadidura. Yo quiero un año de bendición. Demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero un año impactante. Demos al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Quiero que mi vida sea enriquecida. Déjame darle a Dios el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, y los otros lugares los doy a Dios. Porque las cosas terrenales no tendrán nada que hacer. Dios la pondrá en su lugar. El año pasado, a principio de año, tal vez estaba tan preocupado como en este. Y decidimos levantarnos a orar de madrugada. No puedo decir que cumplí todo el año. Había momentos de mayores pruebas que nos levantamos más temprano. Mi amigo con el que oraba no siempre pudo levantarse conmigo por algunas otras razones. Y eso afecta mucho cuando uno tiene un programa, un hábito, y el hábito como que era con otra gente y después tú y... Pero yo me di cuenta de que vale la pena proponerse grandes cosas espirituales para cada año. Ponernos a leer la Biblia más. Si usted nunca ha hecho el año bíblico, que en la tarde vamos a ver si hacemos un plan para que la iglesia lea la Biblia y darle seguimiento también. El año bíblico es algo que no quita más de 15 minutos al día. Pero es sabroso cuando usted se empapa de la Biblia, que conoce cómo es. Y cuando alguien predica, usted es enriquecido porque es un lenguaje común. No es que estoy aquí viniendo a ver qué dan, es que esto es lo mío. Y cuando hablan de un personaje bíblico, yo siento ese brillo porque en mi mente está clara esa historia. ¿Cuántas veces? ¿Cómo la vas a leer? ¿Qué otros libros espirituales tienes en proyecto leer? Hágalo ahora. Planifique con el Señor y Él planifica lo demás. Pero si una cosa yo puedo decirte en esta mañana, es que predicar el Evangelio es una necesidad. Y debe ser de cada uno de los que hemos decidido seguir a Jesús. Si tal vez tú no la sientes, es un motivo grave para que tú ores y preguntes al Señor: ¿qué está pasando conmigo? Pero qué bueno sería si cada uno de nosotros le dice al Señor: utilízame para que otros sepan quién eres tú.
Porque necesita gente persistente y a veces terca de predicar con tanta insistencia que las cosas ocurran. De compartir con tanta fe que las cosas ocurran. Enamorarse con tanta profundidad de Dios que las cosas ocurran. Cuando Albert Schweitzer murió, todo el mundo sabía cuál era la misión de su vida. Y aunque lo quisieron en Europa, murió en África y se quedó en África porque ese es su lugar. Años después fue trasladado para hacer un patrimonio que recuerde la memoria de un hombre que, siendo exitoso en el mundo, decidió ser exitoso en el cielo. Y allí será recordado, porque allí él volverá a estar. En el mundo ya no, pero allá sí. Yo quiero conocer hombres como este. Y quiero que de aquí a allá yo también pueda tener tal necesidad que mi vida esté comprometida con los planes del Señor para nosotros. Que Dios nos bendiga y que tengamos una oportunidad de pensar y planificar un año en el que su mano poderosa se manifieste como Él lo gusta, como a Él le gusta hacer. Vamos a ponernos de pie. Vamos a tener una oración para finalizar. Oremos. Padre amado, te damos gracias por tu gran amor, por tu misericordia, por tu bondad. Ayúdanos, Señor, a caminar contigo en este día. A poner nuestra necesidad a tus pies para que tú nos crees necesidades más altas. Necesidades más santas y más especiales. Que predicar el Evangelio, que compartir con otros se vuelva un estilo de vida. Que yo pueda entender, Señor, el gran privilegio que es orar con otros, buscar a otros, compartir con otros. Y que tu iglesia adventista de Balboa sea sanada y restaurada en cualquier corazón que necesite. Porque tú, Señor, seas nuestra fortaleza. Guíenos, convénzanos y prospere nuestros esfuerzos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Feliz sábado. Vamos a compartir el desayuno que se ha preparado. Vamos a orar por los alimentos. Okay. Oremos. Vamos a orar por los alimentos. Padre eterno, vamos a compartir un desayuno. Te pido que tú bendigas y prosperes las manos que lo han trabajado y que lo han preparado. Que nos caiga bien y nos dé energía para un día de bendición. Por Jesús. Amén.